Bueno chicos, continuamos con el tema 13 y vamos a pasar a ver cómo pasamos de ARN a proteínas, cómo se hace la traducción. Lo primero que vamos a explicar es el código genético. Aquí tenemos una imagen muy interesante en la que vemos tres nucleótidos de ARN, que serían estos de aquí, AUG, acordados de ADN, de esta cadena, se ha transcrito a esta cadena, ARN. Bueno, pues mirad, cada tres nucleótidos codifican un determinado aminoácido, ¿vale? Como tenéis en la siguiente imagen. Mira, aquí tenéis los 20 aminoácidos que tenemos proteicos y este es el código genético. Código genético que no tenéis que saber claramente, pero sí podéis identificar el aminoácido del que estamos hablando, ¿vale? Fijaos, primera letra, por ejemplo, el auge, primera letra A, bueno, vamos a la A. Segunda letra U, pues nos vamos a la U. A, U, ¿veis? Y tercera letra la G, auge, la metionina. Esto sería cómo se identifica el código genético. ¿Cuál es la definición de código genético? Bueno, pues mirad, aquí tenéis un ejemplo para que vosotros mismos vayáis practicando y vayáis buscando estos aminoácidos, los de este codo. Mira, por ejemplo, el GAC, pues G, A y C, ASP. ¿Veis? Pues así os saldrían todos. Pues esto es cómo se sintetizan las proteínas. Gracias al ARN mensajero, un transportador concreto va a llevar a los ribosomas el aminoácido concreto y se van a unir en la secuencia que dicta el ADN. Porque acordaos que el ADN se copia a ARN mensajero y después se van creando los aminoácidos a partir de él. Entonces definimos código genético como la correspondencia entre los códones de ARN mensajero. Un códon son tripletes de bases nitrogenadas o de nucleótidos y los aminoácidos que codifican. Código genético. Correspondencia entre los códones de ARN mensajero y los aminoácidos que codifican. Para este códon de ARN mensajero se codifica o bien este aminoácido. Y así sucesivamente. Lógicamente va a haber un códon de iniciación, siempre es el códon AUG que trae la metionina, este es el que inicia el proceso, y luego hay un códon, hay unos códones de terminación que pone stop. Para estos códones de terminación no hay ningún aminoácido complementario y se pararía el proceso de síntesis de proteína. Pues mirad, aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre. Mirad, por ejemplo, esto es el ARN mensajero. Y esto es un ARN transferente que transporta los aminoácidos. Pues gracias a la complementariedad de bases entre este y este, sabemos qué aminoácido viene, porque al UCG le corresponde un anticodón, que sería esta parte de aquí, AGC complementario. Y este va a transportar siempre el mismo aminoácido, siempre el mismo aminoácido. Es decir, que el UGC, que lo tenemos aquí, UGC, fijaos, traería la cisteína. Importante, esto de aquí es ARN ribosómico, no tiene nada que ver con el transferente, es ribosómico. Características del código genético. Bueno, aquí tenéis una imagen del código genético, lo que hemos dicho, un códon de iniciación, 3 códones de terminación y luego, pues, un montón de tripletes que codifican aminoácidos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo para que lo hagáis vosotros. GAC, GAC. Os pueden caer preguntas en las que tengáis que identificar el aminoácido, pero como digo, es muy fácil. Primera, segunda y tercera letra. En este que es diferente, primera, segunda y tercera letra. Por ejemplo, el U, ¿vale? Fijaos.
como decimos, vamos a ver las características que tiene el código genético, que son muy importantes. Lo primero, es universal, es compartido por todos los organismos conocidos, incluso los virus. Esto se debe a que el código genético, pues, viene de un origen, pues, esto indica pues, que venimos todos del mismo individuo, que tenemos un origen evolutivo similar todos, que venimos del mismo individuo. Existen algunas excepciones en mitocondria y algunos protozoos, pero por regla general es universal. Es degenerado, es decir, que a excepción de la metionina y el triptófano, un aminoácido es codificado por más de un codón. ¿Vale? Esto es una ventaja ante las mutaciones. Mira a lo que me refiero. Por ejemplo, la histidina está codificada por estos dos. Es degenerado, es decir, la histidina pues, puede ser CAU o CAC. ¿Qué significa una ventaja ante las mutaciones? Pues que si muta esto y cambiamos la U por la C, realmente no pasa nada. No pasa nada porque va a venir este aminoácido siempre. Sin imperfección, no es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que cada codón codifica solo un aminoácido. O sea, un codón de 3 letras solamente va a codificar un aminoácido, no puede codificar dos, solo uno. Carece de solapamiento, es decir, que los tripletes van de 3 en 3 sin dejar espacio. Y además hay diferentes fases de lectura, según por donde empecemos con los codones de inicio. Aquí tenemos lo de que carece de solapamiento, que va siempre de 3 en 3. Y luego lo de las dos fases de lectura la tenemos aquí, fijaos. Por aquí podemos empezar una proteína o puede empezar aquí. Interesantes las características del código genético. Bueno, vamos a ver el proceso de traducción. El proceso de traducción tiene lugar en los ribosomas y requiere aminoácidos, ARN mensajero, ARN transferente, enzimas y energía. Los ribosomas son los orgánulos en los que se da el proceso y tienen dos partes, la subunidad grande y la subunidad pequeña. ¿Vale? Además de ello, tienen tres regiones. El ribosoma tiene tres regiones, la E, la P y la A. EPA, yo me lo conozco como EPA. La P es por donde se va a crear el polipéptido, la A es por donde entra el aminoácido y la E sería de exit, salida, por donde sale el ARN transferente sin aminoácidos ya. ¿Vale? Pues mirad, la síntesis de proteínas transcurre básicamente igual en procariotas y en eucariotas. Hay una fase previa que es la activación del aminoácido, en la cual se tiene que unir el aminoácido al ARN transferente. Y después tiene tres fases bien diferenciadas: iniciación, elongación y terminación. Mira, esto es todo lo que hay que mencionar en la traducción de proteínas. Etapa de iniciación, ARN mensajero, ARN transferente, codón de inicio, anticodón, subunidades ribosómicas. Eso es la etapa de iniciación, que la vamos a ver a continuación. En la etapa de elongación, formación del enlace peptídico, desplazamiento del ribosoma, es decir, translocación, que lo vamos a ver también ahora. Y en la etapa de terminación, pues tenemos que hablar del codón de terminación. Mirad, la etapa previa sería la activación del aminoácido, en el cual el aminoácido se une a un ARN transferente, formándose el aminoacil ARNT. Aminoacil ARNT. Es lo único que tenéis que quedar. Consiste en la unión del aminoácido al ARNT. Ya tenemos el aminoácido, ya tenemos el transporte que va a llevar los aminoácidos al ribosoma. Pues nada, bueno, mirad, aquí tenéis una imagen más simplificada en la que se ve más claro. Vamos a empezar con la iniciación. ¿Qué ocurre primero? Mira, se une el ARN mensajero y la subunidad pequeña del ribosoma por un punto cercano al codón auge, codón de iniciación. Se desplaza el ribosoma hasta ese codón. Es decir, que el codón auge se sitúa en el sitio P. Después entra el primer aminoácido ARN al sitio P. Claro, lógicamente, el anticodón, que es esta parte de aquí, es complementario del codón.
como podéis ver aquí. Y a continuación se acopla la subunidad grande, se acopla y se forma el complejo iniciador, complejo de iniciación. Eso sería la primera parte. En la segunda etapa se va a ir produciendo la síntesis proteica por la unión de sucesivos aminoácidos mediante enlace peptídico. Entra el ARN transferente por aquí, la aminoácida RNT, se crea el enlace peptídico y se transloca el ribosoma 3 posiciones hacia acá. De manera que este que está en P pasa a E y puede salir. Este que está en A pasa a P y queda libre A por el que puede entrar otro aminoácida RNT. Y va cediéndoselo, va creándose el enlace peptídico y va creándose el polipéptido. El proceso se va repitiendo, es decir, entraría otro, se crea el enlace peptídico, se transloca el ribosoma, entra otro, se crea el enlace peptídico, se transloca el ribosoma, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegamos a un codón de terminación. Un codón de terminación que no es reconocido por ninguna RNT, pero sí por unos factores de liberación. Unas proteínas que actúan a modo de tijera disociando el péptido y las dos subunidades. Y con eso finaliza la traducción. Y ya tenemos nuestro péptido formado. Aquí tenemos una imagen en la que vamos viendo poco a poco. Fijaos, se une la subunidad pequeña al ARN mensajero por una zona cercana al codón de iniciación, que se sitúa en P, perdón. Después entra el primer aminoácido RNT, que se une por la complementariedad de bases, transportando la metionina. A continuación se acopla la subunidad grande. Después entra el siguiente aminoácido RNT al sitio A. Se crea el enlace peptídico. Se crea el enlace peptídico, se produce la translocación. Fijaos cómo se ha movido de aquí a aquí. Ya puede salir este que se ha quedado libre y entra otro y se va repitiendo el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un codón de terminación, se añade un factor de liberación de naturaleza proteica y se disgrega todo. Importante. Los ribosomas no suelen estar libres en el citoplasma, sino que se crea una cosa que se llama polisoma o poliribosomas, que son fábricas de proteínas. Fijaos, muchos ribosomas por los que va pasando un ARN mensajero. ¿Vale? Mirad cómo por aquí está empezando a crearse la proteína, porque está empezando a pasar, porque va en este sentido el ARN mensajero, y aquí ya se está finalizando. Esto sería la proteína. Importante. El ARN mensajero es monocistrónico en procariotas, en eucariotas solamente puede crear una proteína, sin embargo en procariotas es policistrónico, tiene información para crear varias proteínas, un fragmento de ARN mensajero. Aquí tenéis de nuevo lo del poliribosoma para que por si lo veis más claro en esta imagen. Y con esto, chicos, concluye el tema. Si tenéis dudas como siempre, pues me mandáis un correo. Tened en cuenta las preguntas de selectividad por si hay dudas. Un saludo.